¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Hilo al Mundo. Hoy transmitiendo desde los estudios de la Red A Devenir Internacional, en el que continuaremos con nuestros seminarios sobre Apocalipsis. En este caso vamos a tratar de entender los capítulos 15 y 16 que tratan acerca de la extraña obra de Dios, cuando Dios entra en ira y empieza a destruir la maldad. Para esto me acompaña mi esposa Loreto Martínez. Bienvenida. Muchas gracias y gracias a Dios por la oportunidad de también estar una vez más con ustedes. Y bueno, les recordamos las redes sociales para que ustedes también puedan participar. Estamos en facebook.com/redadevenirtv, youtube.com/redadevenirtelevisión y nuestro número de WhatsApp es más 591-721-00006. Además, les queremos comentar que estamos en Telegram también, y ahí ustedes van a poder descargar el contenido que se transmite aquí. Ustedes van a poder descargar los videos o también verlos en la aplicación, y ese enlace les va a aparecer en pantalla. Así que esperamos su participación porque ustedes también son importantes para el desarrollo de este programa. Muchas gracias. Y bueno, comenzamos con un breve repaso de lo que nosotros hemos estado viendo hasta aquí. En el programa anterior nosotros hablamos acerca de Apocalipsis 13 y 14. Allí podemos ver que iba a haber una bestia espantosa y terrible que había gobernado en el pasado y que luego recibió una herida de muerte, que iba a recobrar su poder y su vitalidad anterior, ayudada por otra bestia que era semejante a un cordero o con cuernos como de cordero, pero que iba a terminar hablando como dragón. Nosotros identificamos claramente que se trataba de los poderes romano papal y también de los Estados Unidos. Estos dos van a ser los dos grandes poderes que van a estar en el bando de los que van a estar en contra de Dios en el último tiempo, imponiendo un nuevo orden mundial a todos los habitantes del mundo que van a seguir su ejemplo y oponiéndose a Dios mediante leyes que van a estar en contra de la adoración correcta a Dios y que van a desviar a los hombres hacia el dragón, o sea, el diablo. Concluye Apocalipsis 13 hablando acerca de la marca de la bestia que van a imponer estas dos bestias, estos dos poderes, es decir, los Estados Unidos como la imagen de la primera bestia, imponiendo la marca de Roma, que es el domingo como día de descanso, a todos los habitantes del mundo. Y dice, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender si no estuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y también habla el versículo 15 diciendo, se le permitió infundir aliento a esta imagen de la bestia para que la imagen hablase. Cuando dice hablase, tiene que ver con las leyes que va a emitir la nación de los Estados Unidos e hiciese matar a todo aquel que no la adorase, que no reciba esta marca y que no adore de acuerdo a los dictados que diga esta bestia desde su boca, que es el poder legislativo. Una nación se expresa a través de sus leyes. Luego nosotros analizamos en el capítulo 14 que estaba representado el otro bando, es decir, el Cordero, que es Cristo, estaba en pie sobre el monte Sión y con él 144.000 que tenían su nombre y el de su Padre escrito en la frente. Eso es con lo que Dios va, como quien dice, a contraatacar, a hacer su obra en el desenlace del gran conflicto entre el bien y el mal. Avanzando en el Apocalipsis 14, vimos también cuál iba a ser el mensaje de estos 144.000, que tenía que ver con tres mensajes angelicales, uno con el temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, tiene que ver con la correcta adoración al Creador, lo aclara, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y luego dos mensajes que son grandes advertencias, que dice otro ángel le siguió diciendo, ha caído la gran Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Está advirtiendo, diciendo, Babilonia, que es decir, el papado en la actualidad, ha caído, se ha convertido en una religión que ha dejado a Cristo y ha seguido al dragón. Y ha hecho beber a todas las naciones del vino, es decir, de los engaños, del furor de su fornicación, es decir, con que ella está adorando al enemigo de Dios. Y dice, el tercer ángel
le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe su marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Es un mensaje que está plenamente ligado con la marca de la bestia que recién repasábamos en el capítulo 13. A continuación, estamos haciendo un breve repaso de los 2 capítulos anteriores porque van a ser los que nos van a introducir en lo que vamos a ver en esta tarde, porque Dios es un Dios que da las cosas en orden y con armonía. Todo el Apocalipsis está correlacionado entre sí, como si lo hubiera dictado el mismo Dios, que así fue. Entonces, a continuación, Loreto describe que iban a haber 2 grupos. Unos que iban a tener paciencia, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, esos van a ser los que van a perseverar, los 144.000, hasta el final y van a ver a Cristo regresar. Y también dice: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Los que no puedan soportar el momento de la gran tribulación, que va a venir en el tiempo del fin, que lo van a pasar los 144.000 y aquella gran multitud que nadie puede ver ni contar, dice: si mueren antes, bienaventurados serán, porque su recompensa les estará asegurada. Qué bueno sería que podamos ver a Cristo regresar, pero Dios también nos da la tranquilidad de que si cualquier cosa sucediere, podemos estar tranquilos porque nuestra recompensa está en los cielos, ¿no? Así es. Y a continuación concluye el capítulo 14 hablando acerca de que la tierra es cegada. Y ahí describe 2 momentos. El primero es cuando Jesús, el Hijo del Hombre, ciega la mies, es decir, la cosecha madura del grano que sirve. Las personas que van a ser salvas. Y a continuación dice que sale otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda para cosechar, y se produce la cosecha de la vendimia de los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. ¿Pero para qué? Para el vino del lagar de la ira de Dios, como lo dice el versículo 19. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. La ira de Dios es la gran obra extraña. Dios es un Dios de amor que continuamente está creando y está bendiciendo y está protegiendo con su inmenso amor, y ha tenido una paciencia eterna con nosotros. 6.000 años va soportando el pecado, y dice que aquí es donde comienza su extraña obra de limpieza y purificación de la tierra a través del lagar de la ira de Dios. Y esto también está relacionado con el mensaje del tercer ángel, porque justamente dice en el versículo 10 de ese mismo capítulo, dice: él también beberá del vino de la ira de Dios. Y aquí vemos que lo que se vendimia son las uvas, y se hace el vino que se va a repartir la ira de Dios, que eso es lo que vamos a estudiar ahora, pero está totalmente todo relacionado, y está relacionado directamente con el mensaje del tercer ángel. Nosotros habíamos hablado también de que Dios paga con la misma moneda, o va a pagar con la misma moneda. Dice: si alguno lleva en cautividad, es necesario que vaya en cautividad. Sí. Si alguno mata a espada, es necesario que a espada sea muerto. Sí. Bueno, hay una bestia que ha estado emborrachando a los habitantes de la tierra con engaño, y dice que esta bestia va a tener que beber del mismo veneno con que ella ha engañado a las personas. Dios le va a pagar con la misma moneda. Embriagó con vino va a ser su lagar. Así es, ¿no? Sí. Bueno, y así entramos en el capítulo 15 del Apocalipsis, que es específicamente lo que vamos a tratar de analizar en este programa. El capítulo 15 y el capítulo 16, que tratan los dos sobre la ira de Dios. El capítulo 15 es la introducción, y el 16 son las 7 postreras plagas que van a caer sobre la tierra cuando ya el tiempo de gracia se haya terminado. El versículo 1 dice: vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Esta ira de Dios es, como le decíamos recién, su extraña obra. Muchas veces se ha presentado a Dios como un ser vengativo que está continuamente esperando que nos equivoquemos para castigarnos. No,
Dios no es así. Cuando Él corrige, lo hace con amor y para llevarnos hacia el bien. Él no se irrita, Él es paciente, pero va a llegar el momento en cuando la medida de su paciencia va a ser colmada y va a llegar el momento de la ira de Dios, que va a ser derramada a través de 7 copas, en simbolismo apocalíptico, sobre la tierra. Dice a continuación: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Es importantísimo que entendamos bien este versículo. Primero dice: vi como un mar de vidrio mezclado con fuego. ¿Qué es el mar de vidrio? Bueno, nosotros también tenemos que este mismo mar de vidrio, vamos a ver a continuación, aparece también en el capítulo 4, cuando habla acerca del inicio de esta visión, cuando Dios aparece sentado en su trono con 24 tronos y 24 ancianos. Nosotros dijimos que estaban realizándose el juicio de Dios en el cielo. Vamos a ver si esto es correcto. Ahora, también en simbología, el mar representa a pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y un mar de vidrio, un mar como el cristal, es un mar inmaculado, podríamos decir, un mar que ha alcanzado la perfección, que no tiene impureza. Y esa es la representación también de los hijos de Dios que moran junto a Dios en la perfección. Pero dice mezclado con fuego. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios van a estar en la tierra. Este es el momento de la angustia de Jacob. Nosotros lo explicamos también cuando analizamos el capítulo 11. Este es el momento en donde se ha terminado el tiempo de gracia, comienzan a ser derramadas las plagas, y los hijos de Dios, al darse cuenta que se ha cerrado el tiempo de gracia, empiezan a entrar en amargura diciendo: ¿seré digno de entrar en el cielo? ¿Habré dado gloria con mi vida a Dios? Bueno, por eso el mar de vidrio está mezclado con fuego. Y también porque Dios es fuego consumidor, y en ese momento es donde se enciende para consumir a la bestia, la imagen de la bestia y todos los adoradores, ¿no? A través de sus plagas. Entonces, antes de describir las plagas que va a derramar Dios sobre la tierra, primero se ocupa la Biblia de asegurar que va a haber un grupo de personas protegido por Dios. ¿Quiénes? Los que han alcanzado la victoria sobre la bestia, su imagen y su marca, y el número de su nombre. Estaban en pie sobre el mar de vidrio con arpas de Dios. ¿Qué estaban haciendo? Cantando y alabando a Dios. Ahora, ¿estas personas se encuentran en el cielo? No. ¿Por qué? Porque tenemos que entender bien el orden de los acontecimientos. Jesús dijo en Mateo 24, habló acerca primero de que habrían señales políticas, religiosas en la naturaleza, que también íbamos a sufrir traición hasta de nuestros mismos familiares y amigos, pero el que persevera hasta el fin será salvo, que se iba a proclamar el Evangelio al mundo entero, este es el último fuerte pregón, que vendría en ese contexto la abominación de la desolación, de la que habló el profeta Daniel. Ahí tendría que producirse la huida a las montañas. Después dice: rueguen para que no tengan que huir en invierno o en día sábado. El sábado continúa estando activo, porque habrá entonces una gran tribulación como no la hubo desde el comienzo del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Aquí es donde entra el contexto de la gran tribulación, después de la imposición de la abominación de la desolación. Y dice: inmediatamente después, dice el versículo 29, de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar, y las estrellas caerán del cielo, y los astros se conmoverán. Recién después de esto, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, y todas las razas de la tierra se golpearán el pecho y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo, lleno de poder y gloria. Y Él enviará a sus ángeles para que al sonido de la trompeta congreguen a sus escogidos o elegidos de los 4 puntos cardinales, de un extremo al otro del horizonte. Entonces, nosotros estamos en un momento de la gran tribulación. Todavía el Hijo del Hombre no se ha presentado, no ha efectuado su segunda venida. Entonces, ¿cómo es que están en el mar de vidrio frente al trono de Dios? Bueno, tenemos que entender el Apocalipsis desde el simbolismo de Dios, un ser que ha terminado de efectuar su juicio
sobre los habitantes de la tierra. Entonces, todas las personas están delante de Él, a su vista, en su juicio. Estas personas lo están glorificando con sus vidas y están alabando a Dios. Sus arpas, dice, con las arpas de Dios, es la música que están elevando al cielo, es una glorificación que le están haciendo a Dios con sus propias vidas, a través de la perfección de su carácter que ha sido logrado mediante la gracia de Jesucristo. Una gracia que no solamente perdona los pecados, sino también transforma a los pecadores a la imagen de Dios. Esa es la gracia y la fe de Jesús. Y dice a continuación que cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Dios está realizando su juicio y lo ha concluido en esta etapa, y dice aquí: tus juicios se han manifestado. Y los hijos de Dios, los que han alcanzado la perfección, le están glorificando. ¿Por qué? Dice el cántico de Moisés. Si ustedes van a buscar en Éxodo 15 el cántico de Moisés, es un cántico de alabanza y adoración a Dios porque los ha librado de sus enemigos. Habían escapado de la nación de Egipto, y Egipto representa al pecado. Y aquí los hijos de Dios están alabando a Dios porque los ha librado del pecado y de los que quieren matarlo. Han alcanzado la victoria sobre la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre. Y el cántico del Cordero, yo entiendo también de que se refiere a, por ejemplo, cuando Jesús nació, los ángeles cantaron. Y dice que ese cántico que cantaron también se va a dar cuando esté viniendo Jesús. O sea que va a resonar también por la tierra, y habla sobre justamente de que Jesús viene a librarnos del pecado, que es nuestro Cordero, que es el Cordero que está representándonos, que está haciendo la intercesión por nuestros pecados, y que su sangre es la que nos va a limpiar de ello. Y esa es la mayor esclavitud que nosotros podemos encontrar. Realmente la esclavitud al pecado y a nuestro cuerpo carnal, porque nacimos en pecado. Entonces Cristo nos va a librar, y es maravilloso como en este capítulo y realmente todo lo que viene después es lo que va a ser el cántico. O sea, te pone la letra también. Y habla sobre cómo Dios es justo y verdadero, y de que sus juicios se han manifestado, pero también, ¿quién no te temerá, oh Señor? O sea, realmente nosotros tenemos que aprender a darle gloria, ¿no? Porque dice que no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre. Entonces, las personas del último tiempo es como que su mayor enfoque va a ser estar limpios, pero haber glorificado correctamente el nombre de Cristo. Y mientras el mundo entero está temiendo y glorificando a la bestia, a su imagen, a los gobiernos, a las religiones, estos han temido y glorificado el nombre de Dios. Él es el ser supremo para ellos, a quienes tienen que obedecer. Sí. Ahora, hay un punto que yo quiero detenerme, y es volver sobre el mar de vidrio. ¿Por qué? Porque esto es una indicación clara. Ya aquí se ha terminado el juicio, todos los teólogos pueden compartir esta afirmación, y se trata de una sala que está en el cielo, donde está el trono de Dios, y también el mar de vidrio, decíamos. Y sabemos que se trata del lugar santísimo, porque Dios realiza su obra en el lugar santísimo. Entonces, si donde está el mar de vidrio es el lugar santísimo, si retornamos al capítulo 4 de Apocalipsis, donde comienza esta visión de Dios sentado en su trono con los 24 ancianos, allí también vemos que en esa escena aparece delante del trono, había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y dice: y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Ahora, ¿qué es lo importante de relacionar Apocalipsis 15 con Apocalipsis 4? Es que se trata de la misma sala del cielo, del templo celestial, del santuario.
para los que entienden la doctrina del santuario. Entonces, si en Apocalipsis 15, cuando se va a derramar la ira de Dios, el lugar santísimo, que es el templo, hay un mar de vidrio, y ese mismo mar de vidrio lo encontramos en el capítulo 4, eso nos lleva a concluir que el análisis que habíamos realizado en el capítulo 4, que nos encontramos en un momento posterior a 1844, cuando ya el juicio había comenzado, es correcto. Porque algunas personas dicen, no, que el trono de Dios se traslada. Perfecto, pero la sala no. El trono se traslada, pero el mar de vidrio constituye parte del lugar santísimo. Entonces tenemos que repensar el Apocalipsis si esto que estamos diciendo es correcto. Que en Apocalipsis 4 ya estamos en una escena de juicio. Los animo a que vayan a repasar el análisis del programa que hicimos nosotros de los capítulos 4 y 5, porque es importantísimo para la correcta comprensión de todo este libro. Bien, avanzamos. Dice la segunda parte del capítulo 15. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Esto es lo que decíamos recién, es el santuario, es el templo de Dios donde habita Dios mismo. Dice, y del templo salieron 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Uno de los 4 seres vivientes, que recién vimos habían aparecido en el capítulo 4, dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Lo que tenemos que comprender aquí es que quienes van a efectuar la justicia de Dios son ángeles que se los ha investido de poder y que son inmaculados. Por eso las vestiduras de ellos son vestidos de lino limpio y resplandecientes. No tienen ninguna maldad. Ellos van a ejecutar esa justicia con juicio justo. Ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Dios les ha dado esa autoridad para efectuar esa justicia sobre la tierra. Ahora, a continuación, describe que el templo se llenó de humo por la gloria de Dios, aclara, y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Acá presenta al mismo Dios quedando en soledad. Y dice que el templo se llena de humo. Eso es la obra extraña de Dios. Cuando Dios dice, déjenme solo. Y el templo se llena de humo. Bueno, hay muchos pasajes, estuve buscando. Puede representar la tristeza de Dios por destruir su propia creación. Miles de millones de personas que se podrían haber salvado y vivido por la eternidad, si aceptaban vivir de acuerdo al carácter de Dios, de acuerdo a la ley de amor, pero que tienen que ser destruidas porque ha llegado el límite de la tolerancia de Dios hacia el egoísmo y la maldad. Sí, a mí me gustaría compartirte algo que habla sobre justamente cuando la gloria de Dios entra al templo. Y en otro capítulo anterior también mencioné que en Ezequiel, por ejemplo, desde el capítulo 41, desde el 40 en adelante, comienza a hablar sobre el templo de Dios. Y aquí dice, el templo se llenó de humo por la gloria de Dios. Y aquí en el capítulo 43 de Ezequiel dice, me llevó luego a la puerta que miré hacia el oriente, y he aquí la gloria de Dios de Israel, que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine a destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente, y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior. Y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Esto también habla, por un lado, de que justamente lo que decías, de que cuando entra la gloria de Dios se llena de humo y ya nadie puede entrar. O sea, y a él le pasó esto, que cuando
él lo que vio es que entró la gloria de Dios en el templo y a él lo sacaron del templo porque él estaba dentro del Eso templo. era algo que sucedía muchas veces en el templo, en el santuario del pueblo de Israel, cuando Dios a veces bajaba y colmaba, llenaba el templo, se llenaba de humo, tenían que salir todos porque no podían soportar la gloria de Dios y su poder, como dice acá, se llenó de humo. Es Dios efectuando una obra que nadie puede resistir. Sí, y lo que me llama la atención es lo que viene después, dice, y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos, ni sus reyes, ni sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Entonces habla de que también cuando una vez entra Dios en el templo y lo llena con Está su hablando gloria, que la tierra va a ser tu sí, trono. y que ya no va a entrar más fornicaciones en su y ya no va a ser más pisoteado el nombre de Dios, sino que es como que Dios está poniendo ahí sus pies y está diciendo, bueno, ahora voy a en cierta medida defender mi nombre. Es como que ya no voy a permitir que pase todo lo que pasó anteriormente. Así es. Bueno, esto, el capítulo 15 de Apocalipsis, es el preludio, podríamos decir, lo que presenta la sala previa de lo que va a ser cuando Dios empiece a derramar las copas de su ira sobre su tierra. Entonces avanzamos hacia el capítulo 16, dice las copas de la ira, 16:1, y oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Desde el mismo templo donde habita Dios es dada la orden, y es Dios quien da esa orden, nadie otro puede dar esa orden. Id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. A continuación nosotros vamos a ir analizando cuáles son y qué pasa en la tierra cuando son derramadas cada una de esas copas. Ahora, quiero que prestemos especial atención a algo. Así como las 7 plagas se van a derramar sobre la tierra, anteriormente nosotros estudiamos que iban a sonar 7 trompetas. Pero cuando hicimos el análisis del capítulo 8 y 9 y hasta el 11 de Apocalipsis, nosotros vimos que las 7 trompetas eran tocadas y ocurrían grandes desastres ambientales y cívicos y guerras y cosas así, pero que eran con mezcla de misericordia, donde, por ejemplo, en la primera trompeta dice que granizo y fuego mezclado con sangre son lanzados sobre la tierra. Pongan atención dónde es lanzada el granizo y el fuego en la primera trompeta, sobre la tierra, y se quema la tercera parte de la tierra. Es una plaga, podríamos decir, pero es con mezcla de misericordia, porque Dios todavía está efectuando su obra de salvación y hay tiempo de gracia en el santuario. Ahora, la primera trompeta tiene efecto sobre la tierra. Veamos la primera plaga. Dice, fue el primero y derramó su copa sobre, ¿dónde? Sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. Aquí podemos ver claramente de que hay una correlación entre la trompeta y la copa. En la trompeta es con mezcla de misericordia, afecta solamente a una tercera parte de la tierra. Pero aquí en la copa ya es sobre todos los habitantes de la tierra. Pero hay una salvedad. Afecta solamente a los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. ¿Qué quiere decir esto? Que las plagas de la ira de Dios no van a afectar a los escogidos. Ellos se encuentran de pie en el mar de vidrio, ellos están protegidos por el mismo Dios y están cantando cánticos de victoria, mientras en la tierra se están derramando las plagas. Son el objeto de especial cuidado, así como Noé, por ejemplo, fue resguardado del diluvio universal que también destruyó toda la tierra. Pero Noé y su familia se quedó en el arca de la salvación,
resguardados por el mismo Dios y sus ángeles más poderosos, que también van a estar protegiendo a los escogidos en este caso. Ahora, veamos la siguiente trompeta. Dice que algo como un gran monte ardiendo en fuego es precipitado, ¿dónde? En el mar. Recuerden esto, es precipitado en el mar. Y una tercera parte del mar se convierte en sangre y muere la tercera parte de los habitantes del mar. ¿Qué pasa cuando sea volcada la segunda copa de la ira? Veamos. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto. Ocurre lo mismo que en la trompeta y dice, y murió todo ser vivo que había en el mar. Ya no hay mezcla de misericordia. La plaga alcanza la totalidad de el objeto donde está cayendo, ¿no? Aquí está cayendo sobre el mar y alcanza a todo el mar. La siguiente trompeta dice una estrella ardiendo como una antorcha, puede ser un meteorito, por ejemplo, cae del cielo sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. ¿Y qué sucede? La tercera parte de las aguas se vuelven venenosamente amargas y muchos hombres mueren a causa de ellas. Esto ustedes lo pueden ver en Apocalipsis 8. ¿Qué pasa cuando sea volcada posteriormente, cuando ya se cierre el tiempo de gracia, la tercera copa? Veamos. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Aquí estamos viendo de que sigue exactamente la misma secuencia. Dios con los sonidos de las trompetas que con las plagas de su ira. Las trompetas son llamados de atención que son los sacudones fuertes que Dios le da a la tierra para que se arrepiente y vuelvan a Dios. Y aquí ya no hay más que hacer. Son las copas de la ira que empiezan a hacer destrucción sobre la bestia, sobre su imagen y sobre todos los adoradores de la bestia. Y dice, y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Llegó el tiempo de que se efectuó el juicio. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre. Dijimos, el que mata espada, es necesario que muera a espada. Si ellos derramaron sangre, acá dice, es justo, le estás dando a beber sangre, porque ellos derramaron sangre. Pues se lo merecen. Y también oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. ¿Quién está en el altar? Jesús es el que ha estado efectuando esa obra. Pero ya dice, es correcto lo que estás haciendo. No había más solución. Yo no tengo más gracia para ellos. Hay que efectuar la extraña obra de Dios, las copas de su ira. A mí me gustaría mencionar de que también aquí hay un llamado para nosotros el día de hoy, porque justamente todas las copas van a caer, como habías mencionado, en las personas que reciban la marca de la bestia, sobre la bestia, la imagen de la bestia, pero los que van a estar en pie sobre el mar con las arpas de Dios, también se relaciona con lo que dice Lucas 21. Y aquí nos hace un llamado en Lucas 21 que dice, velad pues orando. ¿Qué versículo? El versículo 36. Velad pues orando en todo tiempo que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que son las que estamos mencionando, que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces justamente aquí se está cumpliendo esto. Y nos está llamando a que nosotros hoy estemos velando todo el tiempo para que podamos ser dignos en ese momento y podamos estar en pie en ese momento para no recibir todo lo que se va a venir. Porque a veces es fácil, como decía el tío en anteriores programas, de que decir, bueno, o sea, a veces por nosotros vamos a ceder a la imagen de la bestia o a la bestia, por librarnos de los castigos que pueden venir en estos momentos por ellos, por las aflicciones, sí, por la tribulación. Pero la ira de Dios va a ser peor. O sea, nosotros lo estamos viendo, va a ser mucho más fuerte. O sea, realmente, entonces, yo prefiero quedar libre de eso que... Ahora, para eso necesitas fe en su palabra. Y sí. Si vos crees eso,
vas a poder aguantar la ira de los hombres. Sí. Porque estás confiando en que Dios, si quiere, te puede proteger. Y que si morís, vas a descansar de tus trabajos, pero tu victoria está asegurada. Sí. Y estás confiando en un Dios supremo. Y vas a temerle a Él en vez de temerle a los hombres. Así Y vas a es. confiar en su amor. Así es. Muy bien, pasamos a la cuarta trompeta, en esta comparación de trompetas con plagas. ¿Qué pasó cuando sonó la cuarta trompeta? Dice, se hiere la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas. No hay luz en la tercera parte del día ni en la tercera parte de la noche. Eso es lo que sucedió con la trompeta. ¿Qué sucede cuando es volcada la copa? Dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Aquí nuevamente estamos viendo a la misma secuencia: primero la tierra, después el mar, después las fuentes de las aguas, Y ahora el después los sol, hombres, tanto en las trompetas como en las copas, y que cae solamente las copas de su ira sobre las personas que blasfeman el nombre de Dios y que no se arrepienten. No están afectando a los escogidos de Dios, están protegidos, son la niña del ojo de Dios en ese momento. Ahora, la quinta trompeta dice, es el primer ay, y se le da la llave del pozo del abismo a una estrella que había caído del cielo, que sabemos es Lucifer, el ángel rebelde. Y dice, y del pozo sube humo y oscurece el sol y el aire. Del humo salen langostas. Bueno, es un ejército de seres malignos que oscurecen el cielo y que salen de un pozo y que están comandados por el ángel del abismo. Así termina diciendo esta trompeta. Ahora, ¿qué va a suceder cuando sea volcada la quinta copa? Veamos. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. ¿Qué había ocurrido cuando se abrió la llave del pozo del abismo? Salieron langostas. Dice, salió un ejército como un gran humo y que cubrió los cielos. Sí. Y que se produjo tinieblas. Sí, sí. Lo mismo sucede aquí. Se derrama la copa de la ira de Dios sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. ¿Dónde está el trono de la bestia? En Roma. Entonces aquí todos los habitantes del mundo van a poder ver con sus propios ojos que es castigado el trono de la bestia. Entonces se van a dar cuenta del engaño. Y dice, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Ahora, fíjense, el cuerno pequeño de Daniel 7, que representa el mismo poder, dice que tenía una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y que era altanero. Ahora es cubierto de tinieblas y tiene que morderse su lengua. Fíjense si no hay una correlación perfecta. Y aquella bestia de 7 cabezas que aparece en Apocalipsis 13, llena sus cabezas de nombres de blasfemias, ahora continúa blasfemando a Dios porque no se arrepiente, pero ya no por sus actos, sino por los dolores y úlceras de su castigo. La correlación y el orden que hay en la Biblia es pleno. Es un libro que tiene muchísimas variables, pero están todas en armonía porque Dios es su autor. Ahora, ¿qué sucede cuando suena la sexta trompeta? Si ustedes leen todo el texto se van a dar cuenta de que es la ira de las naciones. Dice de que se oye una voz entre los cuernos del altar de oro que ordena desatar los 4 ángeles atados junto al gran río Éufrates. Recuerden esto,
los cuales estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, a fin de matar la tercera parte de los hombres. Y dice al final aquí el cuadro, por estas 3 plagas, el fuego, el humo y el azufre, que es lo que tienen las naciones para su ira, sus guerras, fue muerta la tercera parte de los hombres, y los demás ni aun así se arrepintieron, dice ahí. Bueno, ¿qué va a pasar cuando caiga la sexta copa? Dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Creo que ya llegando a este punto es como que empieza un poquito a crispar la consonancia que hay entre la secuencia de las trompetas y la secuencia de las copas, que sabemos van a ocurrir en momentos diferentes, porque uno hay mezcla de misericordia de parte de Dios y otro no, se ha acabado el tiempo de gracia, pero ocurren en la misma secuencia de acontecimientos. Ahora, ¿qué significa el río Éufrates? ¿Qué significa que su agua se haya secado? ¿Y qué representa que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente? Esto parece un acertijo, pero se vuelve muy sencillo cuando nosotros recordamos la Babilonia literal. ¿Qué sucedió cuando cayó Babilonia en una sola noche? Vinieron los reyes del oriente, desviaron el lecho del río Éufrates, que era un río que pasaba por dentro de la ciudad y que abastecía de agua y permitía realizar sembradíos y cosas así dentro de Babilonia. Entonces podían estar sitiados mucho tiempo y no tenían problema. Era quien nutría, era quien sostenía el poder de Babilonia, el río Éufrates. Cuando ese río fue desviado, en una sola noche los reyes del oriente, que eran los reyes de Medio y Persia, vencieron a Babilonia. Ahora, también nosotros sabemos que las muchas aguas representan a pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, cuando se secan las aguas del río, se secan los pueblos, las multitudes, naciones y lenguas, ¿por qué sucede esto? La Babilonia espiritual de hoy, que sabemos representa a la iglesia corrompida, romana, papal, es sostenida por su feligresía, por sus fieles. Los pueblos, las muchedumbres, las naciones y las lenguas son los que sostienen su poder. Ahora, si nosotros ponemos atención, en la copa anterior, ¿dónde cayó? Sobre el trono de la bestia, específicamente donde el diablo tiene asiento su poder, recién dijimos, sobre la Roma papal. Entonces ahí las gentes, viendo que la plaga ha caído específicamente sobre el poder que ha estado engañando, se dan cuenta de que Roma los ha engañado. ¿Qué sucede? Ya no tienen un líder que los aceche contra el pueblo de Dios. Sabemos que hasta ese punto estaban todos persiguiendo al pueblo de Dios. Nosotros lo analizamos cuando analizamos la gran angustia en el capítulo 11. Vamos a ser perseguidos por las aguas. Dice el capítulo 12 que el dragón echó tras la mujer agua como un río. Va a empujar a las naciones, a los pueblos para que nos persigan y que tengan bronca contra nosotros. Pero en este punto ese agua se seca. ¿Se entiende? Acá está la vinculación con los últimos versículos del capítulo 12 de la Biblia. Se seca el agua que ha derramado el dragón para perseguir a la iglesia. Y dice, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Los reyes del norte, verdaderos, son Dios Padre y Dios Hijo. Y los reyes del oriente, en el caso de la Babilonia literal, eran los reyes de Medio y Persia, que simbolizan a Dios Padre y a Jesucristo, a Dios Hijo, Darío y Ciro. Ciro fue el que libertó y es un representante de Jesús porque le iba a dar libertad a su pueblo que estaba cautivo en Babilonia. Bueno, ¿qué va a preparar el camino para los reyes del oriente? Bueno,
pongamos atención a la historia antigua. Sí, antes quería mencionar de que también justamente donde leí en Ezequiel 43, el capítulo 43, el versículo 1 y 2, dice, que la gloria de Dios de Israel venía del oriente. O sea, también está haciendo una alusión a lo que estamos diciendo en este momento. Y dice que su sonido era como sonido de muchas aguas. Y eso también lo vemos en una descripción de Dios, de cuando Dios habla, cómo suena en algunos capítulos anteriores en los estudios que hemos realizado. Pero es llamativo de que también viene del oriente, entonces... Nosotros vimos en Salmos 48 también que el monte Sión está a los lados del norte, que es donde está el trono de Dios. Bueno, es clarísimo, está totalmente probado eso. Ahora, ¿por qué? Para que estuviese preparado el camino. ¿Cómo se va a preparar el camino para que Jesús regrese? Bueno, y aquí nosotros tenemos que pensar, les decía, en las batallas antiguas del pueblo de Israel. Cuando sitiaban a Jerusalén y Dios peleaba por su pueblo, ¿qué sucedía? Arrojaba tinieblas sobre el ejército contrario, que se asustaba y empezaban a combatir entre ellos y se mataban unos a otros. En algunas batallas hubieron miles de muertos y en otras directamente no quedó un solo soldado enemigo porque se autodestruyeron entre ellos. En el mundo, cuando se den cuenta que han sido engañados y que no tienen esperanza, van a empezar a matarse entre ellos. Y para esto también tenemos que recordar otro hecho histórico que es clave en el Apocalipsis también, y que es la Revolución Francesa. ¿Qué sucedió cuando los hombres se apartaron de su ley? Llegó el momento en que unos se rebelaban contra el poder establecido, iban y mataban al rey, mataban a los sacerdotes, mataban a todos y establecían un nuevo gobierno. Y después otros se rebelaban contra esos y volvían a matarlos y la guillotina no dejaba de funcionar porque mataban y derramaban sangre y derramaban sangre y derramaban sangre. Bueno, lo mismo va a suceder en el mundo cuando se hayan apartado de la ley de Dios, el Espíritu Santo se haya ido de los corazones de los hombres, se den cuenta de que sus casos desesperados, que han estado engañados, van a empezar a matarse unos a otros, se van a rebelar contra el orden establecido, el orden de los gobiernos. ¿Qué va a suceder a continuación? Dice, vi salir de la boca del dragón, es decir, del diablo y del espiritismo, de la boca de la bestia, es decir, la bestia romana, la iglesia apóstata, y de la boca del falso profeta, que tiene que ver con el protestantismo apóstata, 3 espíritus inmundos, 3 espíritus demoníacos, a manera de ranas. Dice, pues son espíritus de demonios, que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y dice el versículo 16, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, para la gran batalla del Armagedón. Entonces, nosotros vimos en Apocalipsis 12 que el dragón iba a lanzar sobre la mujer, es decir, sobre la iglesia verdadera, agua como de un río para ahogarla, pero que Dios iba a permitir que se seque, que la tierra se abriera, la tierra ayude a la mujer y se seque. Y después de eso dice que el dragón se llenó de ira y se fue a hacer guerra contra el resto de los descendientes de Dios, ¿no? Los hijos de Dios, que los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús y el espíritu de profecía. Cuando se seca el agua del río Éufrates, es cuando se seca el agua que ha expulsado el dragón para ahogar a la mujer, el diablo se llena de ira y va a los reyes de la tierra para prepararlos para la gran batalla que en hebreo se llama del lugar en el Armagedón. Entonces aquí estamos viendo que el diablo está congregando a los reyes de la tierra porque sabe que la venida de Jesús es inminente y espera recibirlo con todas las bombas atómicas, con todos los aviones, con todos los barcos, difícil porque ya va a haber caído muchas plagas, pero quiere presentarle oposición a esta invasión extraterrestre, según lo va a presentar el diablo, de seres que van a venir del espacio exterior sobre la tierra y que hay que combatirlos porque vienen a
apoderarse de la tierra. Y es específicamente lo que va a venir a hacer Sí. Jesús. Va a venir a apoderarse de la tierra, va a venir a matar a todos los malos y va a llevarse a su iglesia, a los santos. Pues aquí el demonio va a los reyes de la tierra, ya no domina a los pueblos, pero sí domina a los gobiernos, a los reyes, y va a reunirlos a la batalla contra Dios. ¿Ibas a decir algo? No, de que muchas veces las películas que vemos hoy en día hablan sobre justamente eso, una invasión extraterrestre que tienen que combatirla. O sea, realmente no vemos las cosas, pero es como que Satanás también nos ha manipulado la mente a través de todo lo que está a su alcance para hacernos entender de que lo que vaya a venir del cielo, que es algo extraterrestre fuera de la tierra, es algo malo, cuando en realidad las personas que se quedan en el mundo y todo lo que pasa en el mundo es lo que necesita ser destruido y purificado. Entonces es como que realmente nosotros tenemos que tener cuidado de lo que estamos viendo, para que no seamos entrenados ni enseñados por Satanás, sino que busquemos las escrituras y que sea Dios quien nos ilumine, quien nos instruya en su camino. Así es. Bueno, y a continuación, el versículo 15 dice: He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Estamos prácticamente en la víspera del regreso de Jesús y hay una instancia de Dios, un llamado a que permanezcamos fieles. Dice: aquí yo vengo como ladrón, en cualquier momento vengo, no saben la fecha de mi retorno, pero yo en cualquier momento estoy por venir, lo sabe el diablo. También Dios hace su amonestación o su llamado a sus hijos y dice: bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Están sin intercesor, tienen que velar para mantenerse limpios. Si se manchan en este momento, ya yo no los puedo salvar. Es lo que está diciendo Jesús. Ahora, en ese contexto a mí me gustaría compartir, no lo tengo en diapositivas, lo que dice Efesios 6:13. Ahí está hablando de la armadura del cristiano. El versículo 6:12 dice: no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Es justamente la misma enseñanza, el mismo llamado que está haciendo Dios en el Apocalipsis. Tomen toda la armadura, velen, estén aguardando, velen por sus ropas, guarden sus ropas. Dice, para que habiendo acabado todo, aquí está acabando todo, ustedes permanezcan firmes. Y ese es el llamado que nosotros tenemos que escuchar hoy. Porque en aquel momento ya vamos a estar jugados. Tarde, sí. Pero nosotros hoy tenemos que escuchar el llamado que Dios nos hace para guardar nuestras ropas, velar. Jesús dijo en Mateo 24, en Lucas 21, bienaventurado el que vele. Sí. Además de eso, esta semana leí una cita, ahorita no recuerdo en qué libro, pero es de Elena de White, que hablaba justamente de que cuando nosotros, si nosotros no hemos confesado algún pecado en este tiempo, es como que ese pecado nos va a estar tan presente en nosotros que al final vamos a terminar cediendo a Satanás porque no hemos sido purificados. Es decir, nosotros tenemos que confesar todos nuestros pecados ahora, o sea, tenemos que ser lavados de todos nuestros pecados ahora y aprender a vivir sin mancha. Y entonces Dios tiene que hacer una grande obra y Él es el que va a hacerla porque es mío el querer como el hacer, la buena voluntad de Dios, ¿no? Entonces es como que nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude también a confesar nuestros pecados diariamente. Ya si tenemos algún pecado que no ha sido confesado, poder pedirle: Señor, ayúdame a recordarlo y pedirte perdón para poder ser limpiados de todo y así también poder estar de pie en ese día. Y sí, estamos llamados justamente a velar todo el tiempo y a velar orando,
velar por nuestra vida. También está en la historia de las 10 vírgenes, de que las personas que están preparadas con el Espíritu Santo también es porque estaban haciendo una preparación previa, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Así es, muchas gracias, Loreto. Y bueno, vamos a pasar a la última plaga, a la última copa de la ira, pero también la vamos a relacionar con las trompetas. ¿Qué sucede en el tercer ay, en la séptima trompeta? Dice, se oyen grandes voces en el cielo que dicen, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor Jesucristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Grandes voces en los cielos. Dice, los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios, o sea, el lugar santísimo, se postran delante de Dios alabándolo porque ha tomado su gran poder y ha reinado. Añadiendo, las naciones se airaron, lo vimos en la trompeta sexta, y tu ira ha venido. Es el tiempo de juzgar y dar el galardón a los que sirven y temen a Dios y destruir a los que destruyen la tierra. ¿Qué sucede a continuación? El templo de Dios es abierto en el cielo y se deja ver el arca del pacto y dice, hubo voces, truenos, un terremoto y en la tierra y grande granizo. ¿Qué va a suceder cuando sea derramada la sexta plaga? Dice, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Otra vez vemos la gran voz que sale del cielo. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor en la tierra y un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Lo mismo que está descrito en la séptima trompeta. Y dice, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Acá es donde es el colapso total. Y la gran Babilonia, el papado, vino en memoria, y todas sus hijas rameras, todas las iglesias que han salido de ella pero están prostituidas. Dice, la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Ya no es solamente su ira, es el ardor de la ira de Dios. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, lo mismo que había acontecido en la trompeta, como el peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Otra vez vemos que los hombres no se arrepienten. Ahora, aquí tengo 2 preguntas de 2 amigos de Perú. Y uno dice, ¿será que las 7 plagas serán en el transcurso de media hora del cielo y que destruirá parte de la creación conforme en el orden inverso a la creación? Bueno, después dice otro amigo, dice, cuando terminen las 7 trompetas, ¿automáticamente son derramadas las 7 copas de la ira o existe un periodo? bueno, eso lo vamos a responder en la continuidad de esto, porque ahora vamos a ver la relación que hay entre los sellos, que es lo que estaba hablando el amigo de la primera pregunta. El silencio en media hora es el 7º sello. Sí. Eso dice, ¿tendrá algo que ver con las plagas? Bueno, será en el transcurso de ese momento, yo entiendo ¿no? que el 6º sello, ahora lo vamos a ver, aquí lo tengo específicamente, viene como anillo al dedo la pregunta esta. Fíjense, miré cuando abrió el 6º sello y aquí hubo un gran terremoto, lo mismo que sucede aquí. Sí. Y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Todo monte y toda isla se removió de su lugar. Lo mismo que decía aquí. Toda la isla y todos los montes no fueron hallados. Dice, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían de los montes y de las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Entonces, el 6º sello es lo mismo
que la séptima trompeta y que la séptima plaga de su ira. Están alineados. Ahora, el silencio en el cielo por media hora, hay muchas teorías. Yo tiendo a pensar que es el plazo de la gran angustia que van a tener que soportar los hijos de Dios aquí en la tierra, donde todo el cielo queda en silencio. Ahora, es muy posible también otra teoría que no es contradictoria, sino que se complementa, que tiene que ver con cuando el templo se llena de humo y nadie puede entrar en el templo hasta que se acabe la ira de Dios. Eso es correlativo con silencio en el cielo. Entonces, muy posiblemente, sí, puede estar relacionada este sello con el tiempo de la ira de Dios. Ahora, el sexto sello describe la ira de Dios. Sí. El séptimo sello para mí es una información adicional del sexto. Por eso yo lo relaciono con el tiempo de angustia. ¿Por qué? Porque ahí es donde todo el universo entero va a estar expectante a ver si esos que están reflejando la imagen de Cristo permanecen firmes sin intercesor. Y si ustedes recuerdan qué sucedió en el otro fin del mundo, cuando Noé entró en el arca, también hubo un periodo de tiempo que fueron 7 días donde se cerró la puerta de la gracia y Noé y su familia tuvo que estar sin ninguna señal exterior, aguardando a que Dios cumpla su palabra, teniendo a todo el mundo en alrededor burlándose de ellos y hasta quizás queriendo destruirlos afuera. Y Dios permitió que pasen 7 días. ¿Casualidad? Media hora profética también da 7 días, si llevamos al día por año. Ahora, yo entiendo que es algo que nos señala aquello que pasó. Es un tiempo de espera, donde todavía no hay ninguna nube, nunca llovió, y estamos esperando el diluvio de Dios. Quizás también pueda ser un tiempo dentro del periodo de la ira de Dios, donde todavía no se ve ninguna señal de la ira de Dios, pero tenemos que confiar hasta que Él actúe. Después, en el tiempo de Noé, llovió durante 40 días y 40 noches. Muy posiblemente, en el tiempo del fin hay 45 días que separan los 1335 días de los 1290 de Daniel 12. Muy posiblemente los primeros días esté reservado a esa media hora de gran angustia donde vienen por tu vida, y los siguientes 40 días el tiempo donde es derramada la ira de Dios. Ese es mi análisis, está para estudiarlo. Yo lo estoy compartiendo, todo este estudio que estamos compartiendo, el seminario de Apocalipsis, es para poner estos temas en estudio, para que usted tenga más información, no se quede con nuestras palabras, vaya a su Biblia y vea qué Dios les enseña a través del estudio de su palabra. No diga, tal dice esto, aquel dice esto, no. Usted diga, la Biblia aquí dice esto, la Biblia allí dice esto. Que esa fue la defensa de Jesús también a las tentaciones, ¿no? Escrito está cuando se enfrentó contra Satanás, entonces que esa pueda ser también nuestra defensa. Así es. Bueno, ahora, ¿cómo se relaciona todo esto? Yo decía que íbamos a dar respuesta a eso. Nosotros tenemos que hay 7 sellos del Apocalipsis. A mi entender, comienza con la salida de Jesús a predicar el Evangelio a todo el mundo. Aquel que sale venciendo y para vencer, el primer caballo, el que lleva una corona de oro y saetas en sus manos para herir las naciones. Después se produce la pérdida de paz de la tierra y que se maten unos a otros, hambre y aumento de precio de los alimentos. Después viene el cuarto caballo, dice que se llama muerte y donde muere la cuarta parte de la tierra. Después el quinto, se produce el martirio de los hijos de Dios. ¿Hasta cuándo? Y después viene la ira de Dios y el silencio en el cielo, que es lo que estamos hablando y que para mí están relacionados. Ahora, en cierto momento, después del inicio de las trompetas, de los sellos, para mí, en una fecha posterior, es donde empiezan a sonar las trompetas de Dios que llaman al pueblo a prepararse porque ha llegado el juicio de Dios sobre los vivos.
Y eso es anunciado a través de grandes señales que ocurren en la tierra a nivel ambiental y a nivel de conflictos entre ellos. Hasta que llega el momento donde se le da mayor poder al diablo, llega la ira de las naciones, se desatan los 4 vientos en la 6ª trompeta y se produce la ira de Dios y el fin del mundo, la venida de Jesús. Una vez que se cierra el tiempo de gracia en la 6ª trompeta, es donde caen las 7 copas de la ira de Dios. No comienzan todos en el mismo momento, pero sí todas concluyen en el mismo periodo, al fin de los periodos proféticos de Daniel 12. Una pregunta que también hicieron es si los 6 primeros sellos ya han sido desatados. Y otra pregunta que también hicieron es si las trompetas las entendemos en el futuro. Bueno, nosotros hemos presentado estos capítulos, este análisis. Yo les invito a que vayan a ver los temas de los capítulos 4, 5, 6, 7, 8, que están en Dilo al Mundo. Hay una lista de reproducción que se llama Seminario de Apocalipsis. Ahí está el análisis detallado. Nosotros presentamos 2 interpretaciones. Una es la histórica, de que paralelamente y de forma, digamos, parcial se puede haber cumplido en el pasado, pero que nosotros creemos de que su aplicación primordial, principal, se encuentra en el futuro, de una manera literal, como se lee en la Biblia, y como vemos que está relacionado con las plagas de la ira, de una manera literal. Esto yo lo presento también en el análisis del capítulo 12, que es 7 batallas. Bueno, cuando el diablo se le termina la participación en el juicio de los muertos, desciende con grande ira sabiendo que le queda poco tiempo. Ahí es cuando a Jesús se le da mayor autoridad, es ungido y sale a pelear la batalla por los vivos. Ahí es donde yo entiendo que arranca el caballo blanco. Ahora, tiempo después de que empiece la batalla por los vivos, va a arrancar el juicio por los vivos y eso va a ser anunciado a través de 7 trompetas, que eso todavía no ha acontecido. Porque las señales que se dan en las 7 trompetas no han acontecido, no se ha quemado una tercera parte de los árboles del mundo, ni se ha convertido en sangre una tercera parte del mar, ni nada por el estilo. Entonces, todo esto yo lo veo en el futuro. Lo mismo que las 7 copas de la ira de Dios. Ahora, estamos entrando. Y para darle respuesta a este amigo, nosotros estamos aquí, en el comienzo, podríamos decir, de lo que es la disputa por los vivos, donde Dios está saliendo a predicar, a proclamar su evangelio al mundo entero, y donde se está produciendo la pérdida de la paz sobre la tierra, el aumento de precio de los alimentos, los caballos están empezando a recorrer la tierra. Nosotros lo estamos viendo. A ver, si en una pandemia que llevamos 2 meses encerrados en casa sin poder salir, no entendemos que estamos en tiempos significativos a nivel histórico profético, no sé qué señal esperamos. No sé. Entonces, se predica en tiempos no revelados que se van poniendo cada vez peores. En Ezequiel también están los caballos, la visión de los caballos, dicen que recorren la tierra, ¿no? Y recorren y recorren y recorren y van haciendo su obra. Por eso yo entiendo que los primeros 4 caballos son cíclicos, podríamos decir. Salen en su orden, pero empiezan a ejercer su obra de predicar el evangelio, quitar la paz de la tierra, que se produzcan hambrunas y aumento de precio de los alimentos y grandes mortandades. Después de esa serie de 4 es donde viene la persecución de los hijos de Dios, en otro sello, totalmente apartado de la serie de 4 caballos. Ahora, luego se va a producir que los impíos empiecen a pisotear la ley de Dios promulgando leyes dominicales desde los Estados Unidos hacia el resto del mundo. Eso todavía no ha ocurrido, pero leyes dominicales que impongan al día domingo como día de descanso. Se está pisando terreno sagrado. Eso es la abominación previa a la abominación desoladora. Empezar a pisotear terreno sagrado. Hasta que, pasado cierto tiempo, se promulgue una ley que no solamente imponga el domingo, sino que también ataque la ley de Dios, específicamente a los que guardan el sábado. Y que no se pueda guardar el sábado libremente porque hay una ley que te lo impida. Eso yo entiendo que es la señal que dio Jesús para huida a los montes. Vean el análisis del capítulo 11 de
Apocalipsis, ahí está todos los detalles de lo que estoy diciendo. Pero ahí el pueblo de Dios huye a las montañas, es la gran tribulación de las ciudades, persecución y martirio de los hijos de Dios. Ahora, para dar martirio a una persona en este momento se requiere un juicio previo, porque van a haber leyes que van a permitir eso y hasta incluso dar muerte a algunos. Ahora, va a transcurrir un plazo ahí de persecución de la iglesia donde va a tener que huir a las montañas hasta que se llegue a la pena de muerte, que es la gran angustia, la angustia de Jacob, pero esto es ya en un periodo de tiempo donde la gracia ha concluido. Aquí no se necesita juicio previo para que quieran ejecutar esta pena de muerte. Se va a autorizar a cualquiera que vea a un guardador del sábado, a un obediente de los 10 mandamientos de Dios, a que le dé muerte. Eso es cuando el dragón echa agua como un río, incita a las multitudes para que con autorizaciones de los gobiernos persigan a los hijos de Dios. Eso ya se da fuera del tiempo de gracia. Nosotros presentamos también los periodos proféticos que entendemos tienen aplicación en el tiempo del fin, de acuerdo a Apocalipsis 11, de acuerdo a Daniel 12, de acuerdo a Apocalipsis 12, también a Apocalipsis 13. Todo esto está en el análisis del capítulo 11, que podría haber un periodo de más o menos 7 años donde se realice el juicio de Dios, donde estén sonando las trompetas de Dios. Comienzan con las leyes dominicales de los Estados Unidos, llega la abominación desoladora, que es con imposición sobre los guardadores del sábado, el tiempo de huir de 3 años y medio a las montañas, el fin del tiempo de gracia y los 45 días de la gran angustia de las que le hablaba recién. Después de eso se produce el fin del tiempo profético y ahí en Apocalipsis 16 nosotros veíamos el llamado de Dios diciendo: velad porque vendré como un ladrón. No saben cuándo vendré. Estén velando y guardando sus ropas porque estoy por venir en cualquier momento. Y es la segunda venida de Jesús, que es la fecha que nosotros no podemos llegar con ningún cómputo profético porque las profecías no han revelado eso. Está en la sola potestad de Dios. Lo que queda en su sola potestad y no ha sido revelado. No sé si tenés algún comentario. Esto nosotros en Daniel capítulo 12 podemos ver los 1335 días, los 1290. Todo eso nosotros lo presentamos en Apocalipsis 11, en los tiempos de en 3 temas. Primero cuando presentamos los 2 testigos, luego cuando analizamos la abominación desoladora y el tiempo de la angustia de Jacob. Las copas de la ira de Dios ya no tienen ningún misterio. Es fácil entenderlo. Con una simple lectura nosotros podemos relacionarnos incluso con las trompetas y se entiende, no necesitamos mayor análisis. No hay misterio. Y ha sido claramente revelado de lo que sucederá cuando se acabe la paciencia de Dios. Ahora, nosotros no queremos terminar con una nota, digamos, triste o amenazadora o de ira, porque la historia no va a concluir de esa manera, sino que va a concluir con una imagen similar a esta. Jesús regresando desde el cielo a la tierra para venir a buscar a sus escogidos, a aquellos que alcanzaron la victoria sobre la bestia, sobre la imagen de la bestia, sobre la marca de la bestia, sobre el número de su nombre, sobre el dragón y sobre todos los engaños y poderes que habían en la tierra. Entonces, Loreto, tu conclusión y agradecimiento también a quienes han estado con nosotros. Sí, bueno, agradecemos a todas las personas que nos estuvieron acompañando y compartir nuestros videos y agradecer también por los estudios que se realizan aquí. Son muchas las personas que agradecen, que están entendiendo mejor las profecías. Bueno, tal vez mi conclusión es que muchas veces nosotros, yo tenía, por ejemplo, miedo de estudiar el Apocalipsis. Era como que un libro del que no te lo mencionan como algo que sea bonito, que algo que sea y es muy importante para el tiempo que nosotros estamos viviendo. Y realmente es un libro maravilloso. Y lo que presentaste y lo que presentamos ahora demuestra cómo está todo relacionado.
Y cada vez cuando vemos más cosas en la Biblia que están relacionadas, por ejemplo, el tema de los reyes del Oriente y como en otros capítulos, en otros libros de la Biblia, también se relaciona, es como decir, wow, hay una armonía completamente en la Biblia. Y al final Apocalipsis es como el resumen de todos los capítulos de la Biblia. Entonces, invitar a todas las personas que podamos estudiar este libro. Que no le tengamos miedo, sino que más bien busquemos estudiarlo, porque ya vimos que ahora hemos llegado hasta el momento de la ira de Dios. Y en todo este proceso también hemos visto cómo Dios protege a su pueblo. Y eso es también a su iglesia. Ese es el centro del Apocalipsis. Sí, ese es el Jesús centro. protegiendo y guiando a su pueblo. Sí, y de hecho nosotros lo tenemos que estudiar. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos que estudiarlo? Para saber de que Jesús, por fe, para creer por fe, de que Jesús en los momentos de angustia, en los momentos difíciles que se vivan, va a estar ahí con nosotros protegiéndonos. Y entonces ese es mi llamado, que podamos estudiar la Biblia, que podamos estudiar este libro que es tan importante, y en estos tiempos que estamos viendo las cosas cumplirse, creamos también en la palabra de Dios y demostremos y vivamos por fe, y vivamos con fe en lo que estamos leyendo y actuemos conforme a ello. Transformemos nuestra vida, cambiemos, porque la ira de Dios va a ser terrible. Pero Dios nos quiere librar de su ira y también va a ser, es una demostración de otra parte de la moneda de Dios tal vez. De que nosotros lo presentamos como un Dios de amor, pero es por amor también que va a ser esa obra de justicia que Él va a venir a hacer, ¿no? Entonces, que nosotros podamos entender también cómo es el carácter de Dios a través de ver estos capítulos que muestran cómo va a ser la ira de Él derramada. Pero que al final la gloria de Dios se va a resplandecer en todo el mundo. Y que nosotros podamos formar parte de que Cristo resplandezca en todo el mundo. Y que podamos formar parte de la predicación a todo el mundo de estos mensajes. Así que mi llamado es que estudiemos, que proclamemos su mensaje, que cambiemos nuestra vida, que podamos ser purificados para poder estar de pie en el día en el que viene Jesús, porque Jesús está viniendo pronto y va a ser un día maravilloso para todas las personas. Nosotros justamente estábamos mencionando de que a veces yo me imagino que querés ver a tu familia y es difícil la separación de distancia con las personas que amamos. Pero el cielo va a ser un lugar de encuentro que no vamos a separarnos ni de Cristo, ni de todas las personas que están mencionadas en la Biblia, ni de nuestros seres queridos. Entonces luchemos por aquellos que están en esta tierra, nuestros seres queridos también, para que nosotros podamos encontrarnos todos en ese día glorioso y podamos ir a vivir eternamente con Jesús. Y que realmente podamos vivir la felicidad plena que va a ser el cielo. Muchas gracias, Loreto. Bueno, este programa ha sido un programa un poquito más compacto, más corto, más ligero, porque el tema que nos tocaba era más sencillo, entiendo. Pero quiero compartir algunas cositas lindas que han ocurrido en el transcurso de esta semana y que nos han llegado varios mensajes de ustedes que nos ven, que agradecen y dicen, bueno, yo tenía una vida así asado hasta que me topé con Dilo al Mundo o con el seminario de Apocalipsis. Y bueno, los compartimos esos mensajes porque nos llenan de ánimo, llenan de fuerza. Y decimos, mirá, esta persona, qué bueno. Porque realmente es el objetivo que uno tiene, que el mensaje pueda trascender, pueda pasar la pantalla y pueda impactar en las personas y que la palabra de Dios transforme vidas. Y hemos recibido esta semana varios mensajes hermosos de ese tipo y que queremos agradecer a las personas que nos han contado sus testimonios porque realmente nos llenan de fuerza y de ánimo para seguir adelante. Otro punto que quiero comentarles es, ¿han visto la inmensa armonía que hay en el libro de Apocalipsis? Muchas personas se llenan la boca diciendo, un texto fuera de su contexto es un pretexto, hay que leer la Biblia en contexto, pero a veces cuando llegan al Apocalipsis, empiezan a revolear versículos, uno para el pasado, otro para el futuro, y vuelven al pasado y vuelven al futuro, medio versículo para 1000 años antes, la mitad del siguiente de ese mismo versículo para 1000 años posteriores. Y entender la Biblia con ese sistema de interpretación a veces parece un poquito caprichoso, ¿no?
como si Dios o el revelador de Apocalipsis hubiera sido un desordenado. O sea, cualquiera de nosotros que empieza a contar su testimonio, lo que sea, y va y viene, va y viene, y va y viene, y cuesta un poco encontrarle la vuelta. Ahora, nosotros estamos tratando de presentar en este seminario de Apocalipsis una versión ordenada del libro, tratando de interpretar este libro en su contexto. Lo que está diciendo la Biblia, el texto bíblico. Lo que dijo antes, lo que dice después, lo que dice a continuación, en el orden que viene. Y estamos presentando porque lo entendemos así. Y creemos, o sea, que esto va a ayudar mucho a la iglesia. Y las personas más simples son los que más lo agradecen. Quizá las personas más eruditas hemos recibido algunos mensajes un poco tristes, que uno se queda pensando, decir, bueno, ¿estaré haciendo bien o estaré haciendo mal presentando la palabra de Dios, lo que entiendo sobre ella? Y uno medita sobre ellos. Y yo insto a esas personas también a que le den una segunda leída al Apocalipsis. Que traten de entenderlo con orden, con armonía, porque Dios es un Dios de orden. La principal ley en el cielo es el orden. Y Dios es un ser de armonía. Su música, por ejemplo, tiene que guardar armonía. Su palabra también guarda armonía. Nosotros hemos visto cómo se relaciona el capítulo 13, por ejemplo, con el capítulo 14. Lo vimos en el programa anterior, hoy lo repasamos. Vemos cómo se relaciona el capítulo 14, donde llega al final con la ira de Dios, con el capítulo 15, que es la ampliación de lo que sucederá con la ira de Dios. Y el 16, la ampliación, porque es el detalle de cada copa. A continuación nosotros vamos a seguir estudiando el capítulo 17 y el 18. Y ahí vamos a ver otra ampliación de una de los ángeles que tiene las 7 copas, que va a dar revelaciones aún mayores de por qué se va a destruir a la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Y el Apocalipsis tiene un orden. Después del capítulo 17 y el capítulo 18 llegará el capítulo 19, que son las bodas del Cordero y la destrucción de los impíos. Y el capítulo 20 es el milenio, y todo está en orden. Hermanos, tratemos de leer la Biblia de acuerdo al orden que Dios ha puesto en su palabra. Apocalipsis tiene armonía. Entonces yo les invito a que, sin prejuicios, dejemos por un momento todos los que han comentado la palabra de una manera no inspirada. A veces pueden ayudar, y mucho, pero a veces también pueden establecer líneas de pensamiento que no son correctas o que no nos ayudan en el tiempo presente, que se quedan en la historia y no nos dejan ver la significatividad plena que tiene el libro de Apocalipsis para los días finales de la historia. La oportunidad está pasando. Vos, ¿qué estás haciendo? Los 3 hebreos decidieron el ser salvados o morir. Ante ellos una imagen de oro, el rey les ordenó servir. El Dios a quien servimos puede librar del fuego, del horno ardiente y de morir. Oh Rey, nos serviremos, no nos inclinaremos ni ante tus dioses ni ante ti. Ponte de pie ante esa imagen, no te arrodilles, ponte de pie
antes la muerte que ser infiel. En este tiempo en que la fe se oscureció, de la frialdad obtendremos el calor, de cobardía sacaremos el valor y lealtad de la traición. Cuando la religión de Cristo sea burlada sin temer, cuando desprecien sus palabras, cuando se rían de su ley, entonces nuestro celo tendrá que arder en fuego, por la verdad ponerse en pie. Cuando nos abandonen la mayoría, será probada nuestra fe. Ponte de pie ante esa imagen, no te arrodilles, ponte de pie. Está en las manos de Dios librarte. Antes la muerte que ser infiel, que ser infiel, que ser infiel.